Para la cimentación, de este cerco lo vamos a tomar considerando 1 metro de ancho tributario. O sea, vamos a considerar 1 metro de ancho tributario. Y vamos a considerar la viga de 0,15, 0,15, 0,20, ¿no? Vamos a considerar la viga, el muro que mide 3, la viga, el muro, vamos a considerar el sobrecimiento. Vamos a considerar un sobrecimiento de a ver si esto es el suelo, o bueno, el sobrecimiento debería estar en la parte de arriba, ¿no? Alejado del suelo, es decir, a 0,20 más o menos. Y para abajo la excavación mínima es 1 metro. Y el piso terminado podría ser, bueno, podría ser así. Podría quedar así. Y colocar acá nuestro cimiento de 50 centímetros o 60 centímetros, digamos. Vamos a probar con 50 primero. Algo así. Y la altura de cimentación de 80 centímetros. Bien. Así quedaría. Vamos a tener un cimiento de 80, luego un poco de relleno de 20, y luego vamos a tener 20 centímetros más de nuestro sobrecimiento, que va a venir 40 total. Y luego de altura de muro neto va a quedar 280. Y finalmente va a quedar nuestra viga solera, ¿no? Listo. Entonces yo voy a tener una fuerza producto de la carga, ¿no? Ya habíamos calculado esa fuerza, de qué valor era. Para nuestra viga, habíamos calculado que la fuerza era 15,55. Pero eso sería por metro lineal, ¿no? O sea, en 1 metro que vamos a considerar para nuestro cimiento corrido sería una carga puntual de 15,55 kilogramos. Entonces, la fuerza en la viga
O podemos hacer un cuadrito acá, fuerza. La fuerza en kilogramos de la viga. Acá va a haber una fuerza perpendicular que sería 15.55. Después vamos a tener una fuerza en el muro. Nuestra carga distribuida. Vamos a considerar una carga distribuida del muro que también ya la habíamos hallado. Que es esta, ¿no? 50.54. 50.54 viene hacia acá y por 1 metro nada más, ¿no? 1 metro. 50.54 lo multiplicamos por su altura y por ese metro, ¿no? De esa manera obtenemos una carga puntual. Entonces tenemos la fuerza del muro, que va a ser igual a este W, 50.54, por su altura del muro neto, la altura del muro, 2.80, y por la longitud, que es 1 metro, ¿no? 1. Entonces voy a tener 141 kilogramos de fuerza. Después voy a tener el sobrecimiento. El sobrecimiento también voy a tener una fuerza sísmica, en caso este relleno no exista. Va a venir la fuerza sísmica y se va a mover, digamos que se mueva acá también. Esa carga la vamos a tomar igual a la carga de la viga solera, el mismo espesor, las mismas propiedades, y sería 15. Bueno, la carga sería de la viga solera sería no, 77.76, ¿no? 77.76 kilogramos por metro cuadrado. Entonces sería 77.56, ¿no? 77.76. A esto lo multiplicamos. Es una carga que se multiplica por su altura, que sería por 0,40, y por su longitud, que es 1 metro también, ¿no? Y vamos a tener 31.10 del sobrecimiento. Y ya en el peor de los casos vamos a tener la carga en el cimiento corrido. Una fuerza hacia acá, ¿no? Esa fuerza del cimiento corrido va a ser igual a una carga distribuida, pero ya cambia, ¿no? O sea, acá podemos usarla de acá y podemos ponerla acá cimiento corrido. Para el cimiento sería 0,45, uso 1, C06. El espesor del cimiento sería el que estamos probando, ¿no? Vamos a considerar 50 centímetros. El peso específico del concreto, 2300, porque es un cimiento corrido. Voy a tener una carga de 248.4. Sería 248.4 por su altura, 0.8, y por su longitud, que sería 1. Entonces ya voy a tener las fuerzas en cada nivel.
Ahora me faltaría la fuerza debido al empuje del suelo. Entonces, para hallar la fuerza del empuje activo, necesitamos las propiedades del suelo, ¿no? Un ángulo de fricción para conocer qué fuerza me va a producir ahí. Entonces, basándonos en las fórmulas de Coulomb, o sea, empuje del terreno, podemos buscarlo en internet incluso. Empuje del suelo. Vamos a tener eh, el empuje activo sería 0.5 el peso específico del suelo por la altura elevado al cuadrado y por un K, ¿no? Y esto ya es teoría de empujes del suelo. Y necesitaríamos un K. Para nuestro suelo necesitamos un K que esté en función al ángulo de fricción, ¿no? Entonces, el ángulo de fricción podemos considerar 30 grados, por ejemplo. Y el K activo sería igual a tangente, ¿no? Tangente al cuadrado tangente de 45 menos ese ángulo entre 2, ¿no? Pero tangente, este valor debería estar en radianes, ¿no? O sea, lo multiplicamos por pi entre 180. Y todo este valor lo elevamos al cuadrado. Y nos sale un factor de 0.33 el empuje activo. Ese empuje activo es una fuerza. Y esa fuerza sería igual, también necesitamos el peso específico del suelo. El peso específico del suelo es 1800 kilogramos por metro cúbico. Entonces sería, el empuje activo sería igual a 0.5 por el peso específico del suelo por la altura al cuadrado, y la altura es 0.8, ¿no? Y por el coeficiente K.
y por la base, ¿no? Pero la base es 1, por lo tanto sería por 1. Listo. 192 kilogramos sería el empuje activo. Entonces ya tenemos todas las fuerzas que me van a producir el deslizamiento y el volteo de mi cimentación. ¿De acuerdo? La fuerza del empuje activo, cimiento, sobre cimiento, muro y viga solera. No faltaría nada. Ahora necesitamos a qué distancia está esa fuerza, ¿no? A qué altura. Entonces, altura en metros. Para calcular su volteo. Entonces, la viga está desde acá hasta acá, ¿no? Hasta este punto vamos a calcular. La viga está a 4 metros 10. Al centro de la viga. El muro también del centro hasta la base. 240. El sobrecimiento, la fuerza está a la mitad, hasta la base sería 1 metro. El cimiento, la mitad, 0,40. Y el empuje activo es a 1/3 de la altura, ¿no? Es igual a 0,8 entre 3. Ahí está aplicada la fuerza, ¿no? Porque es una distribución triangular. Listo. Ya tenemos la fuerza, la altura. Ahora podemos calcular el momento que va a producir, ¿no? El momento. El momento de volteo. Sería en kilogramos metro. El momento simplemente sería esto por esto. Me va a producir un momento. Y sería la suma, ¿no? La suma de todo eso. Listo. Entonces yo voy a tener el momento de volteo es 565. Entonces 565 va a querer voltear a este muro. Entonces yo voy a necesitar fuerzas. Las fuerzas que me van a ayudar al momento serían los pesos, ¿no? Entonces también voy a tener otro cuadrito que me van a indicar ya no la fuerza, sino el peso. Ya no voy a tener una altura, sino una distancia, ¿no? Y me va a producir un momento resistente. Entonces también voy a tener de la viga. La viga, su peso sería 15 por 20 por 1, que es la longitud, y por su peso específico, que es 2400. 72 kilos. El muro también voy a tener 13 por 280 por 1, que es su longitud, y por 1800, ¿no? El sobrecimiento igual 15 por su altura, que es 0,40, y por su longitud 1 metro, y por el peso específico 2,4. Bueno, 2400 debería ser, ¿no? Para las mismas unidades. Ya. El cimiento igual su peso sería 0,50 por 0,80 por 1 metro y por 2300. Listo. ¿Quién más me va a ayudar al peso?
peso me va a dar este rellenito, ¿no? Este rellenito. Entonces, relleno, el relleno sería bueno, el sobrecimiento lo hemos tomado del tamaño, sería 0,13, ¿no? El sobrecimiento. Entonces el relleno sería 0,37 por la altura, por 1 metro y por el peso específico del suelo, que podría ser 1800 también, ¿no? Listo. Ahora la distancia, ¿cuánto habrá la distancia de acá a acá, ¿no? Al eje. O sea, de la viga va a venir su fuerza y va a tener la mitad, pues, ¿no? 0,075. El muro también estaría a esa distancia. El sobrecimiento también estaría a esa distancia. El cimiento estaría a la mitad, 0,25. Y el relleno estaría la mitad de esto hasta acá, ¿no? A 0,32. Entonces, igual voy a multiplicar esto por esto. ¿No? Y también le voy a sumar el empuje activo, ¿no? El empuje activo vendría a ser toda esta altura. Empuje activo. El empuje activo sería, perdón, el empuje pasivo, ¿no? El empuje pasivo. Entonces voy a tener un K pasivo que sería exactamente la misma fórmula, solamente que en vez de menos, acá va más, ¿no? 3. Kp. Entonces el empuje pasivo sería también lo mismo. El pasivo por la altura, pero la altura ya no sería 8, sino sería 1 al cuadrado por la base por B12 por el empuje activo. A ver, sería 0,5 el peso específico por la altura, que sería 1 al cuadrado por la base, no, por el K pasivo y por la longitud, 1, ¿no? Entonces sería 2700 y su distancia sería, bueno, el empuje activo, el empuje pasivo más o menos estaría en algo así. Y su fuerza estaría a 1/3 de 1 metro, ¿no? Su distancia sería 1/3 de 1 metro, o sea, 1 entre 3. 0,33, ¿no? 0,33, ahí estaría la fuerza pasiva. Y esto me va a provocar un momento de 900. Entonces sumamos
y obtenemos un momento resistente de 1236. ¿No? Entonces, el empuje pasivo me ayuda bastante, ¿no? A mí, a que se sostenga este muro o la cimentación, ¿no? Ante el volteo. Por lo tanto, el factor de seguridad para el volteo sería igual al momento resistente entre el momento actuante, 2.18. 2.19 es mayor que 2, por lo tanto es correcto mi dimensionamiento. ¿De acuerdo? Es correcto. Pero eso es gracias a un empuje, ¿no? Del terreno. Habría que ver si es correcto este valor, ¿no? Bastante nos sale. 2700. Mientras que el deslizamiento simplemente sería la sumatoria de los pesos, ¿no? Ya no tendríamos, sería la sumatoria de los pesos entre la sumatoria de las fuerzas, ¿no? El factor de seguridad ante el deslizamiento va a ser igual a la suma resistente, sería el peso, la suma de todo esto, multiplicado por un factor de fricción, digamos 0.5, 0.6, más el empuje pasivo, ¿no? Todo eso dividido entre la sumatoria de las fuerzas de estos de acá, de las fuerzas actuantes. Y me sale cerca de 9. Habría que analizar un poco, a ver, el empuje pasivo, habría que revisarlo, ¿no? Más o menos si nos ayuda tanto. Eso lo verificamos mañana, pero así se hace la verificación a un cerco, ¿no? Habría que verificar este valor, si es cierto, 2700, nos sale mucho, ¿no? Empuje pasivo. ¿Tendrán alguna consulta? Bueno, aparentemente está correcto, ¿no? Análisis dinámico. Se podría hacer un análisis dinámico si tenemos, por ejemplo, si esta es nuestra columna y muros confinados, ¿no?, al costado, y va a haber otra columna, ¿no? Entonces, es nuestro cerco. Y sobre eso va a estar una estructura metálica, ¿no? Digamos que aquí está el apoyo
En elevación esto se vería columna en el otro extremo, ¿no? Columna y digamos nuestra cobertura, ¿no? Algo así. Puede ser un arco o cualquier cobertura, ¿no? Ya. Em, ya. Digamos que esa es nuestra cobertura que se apoya en nuestra columna, ¿no? Entonces, el análisis que se debe aplicar es el análisis sísmico. Primeramente ya vimos lo que es los muros de albañilería, el análisis perpendicular a su plano, pero también debemos aplicar un análisis sísmico a la columna, debido a la masa que va a sostener en este lugar, ¿no? O sea, la mitad del peso de toda la estructura iría hacia esta columna, ¿no? Entonces hace un modelamiento nomás de nuestra columna. Mm, sí, es como una columna en voladizo y a la cual va a tener una masa en la parte de arriba, ¿no? Una masa. Una masita. Y obviamente es una columna en voladizo, ¿no? Le sacamos su rigidez. eh, una rigidez en voladizo, ¿no? Que está en función a la altura y está en función a la altura, ¿no? A la altura y el material del elemento, ¿no? Y es como simplemente, es como un voladizo, nada más. También va a tener su fracción de amortiguamiento crítico, ¿no? Y podemos hacer el análisis dinámico de esta columna, ¿no? Y con eso se hallarían los desplazamientos, ¿no? ¿Cuánto se va a desplazar? Eso ya es dinámica. Si tenemos su masa y su rigidez, podemos hallar su periodo, ¿no? Y ya con eso podemos hacer el análisis modal, análisis tiempo-historia, cualquier tipo de análisis. O simplemente aplicar una fuerza estática en función a la masa, ¿no? Una fuerza estática. Una fuerza en función a la masa. Y nada más, eso nada más sería el análisis de una columna. Eh, el peralte va, por ejemplo, en esa dirección tendría que ser, ¿no? Lo recomendable es que el peralte esté en esta dirección, ¿no? Perpendicular, ¿no? Que este sea mayor, para que su momento de inercia sea mucho mayor. Ahí tiene que ser la altura. Y acá el espesor, ¿no? Entonces, de esa manera su inercia es mucho mayor y va a tener un mejor comportamiento, ¿no? Una mayor rigidez. Nada más. No se considera el aporte que van a hacer estos muros confinados, ¿no? Tienes que hacerlo como si fuera una columna aislada, nada más. Nada más, y ya con eso puedes calcular, ¿no?
Sí, no debes considerar el aporte, porque esto definitivamente te va a detener, ¿no? Hacia esta dirección te va a ayudar, pero no lo debes considerar. Simplemente hazlo como si fuera una columna en voladizo. La rigidez en esta dirección es la que te va a ayudar.